buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartirles mi experiencia y sobre todo de mi programa. Mi nombre es Celia y soy adicta a un hombre. Adelante, Celia. Y pues estoy en el Estado de México, en Ecatepec, que es donde están nuestros grupos de adictas. Nuestros grupos, igual que aquí, no son mixtos. Dada la adicción que tenemos, es riesgoso participar en grupos mixtos. Ya, claro, es por la nueva. Ya después, pues ya uno va aprendiendo a relacionarse con el varón sin estarlos viendo como una posible pareja. Y ya no se nos hace así tan fácil andar involucrándonos. Pero cuando uno es nuevo y es adicta, pues tiende uno a buscar mucho la protección, la ayuda, el apoyo, la guía de un varón, porque los vemos como que ellos saben más que nosotras, y eso también tiene que ver con nuestra propia baja autoestima y de rechazarnos también como mujeres, de decir, no, las mujeres no saben, no nos pueden ayudar y yo me siento mejor con un varón. De hecho, a los grupos que luego asisto o las personas que piden ayuda o información de nuestro grupo, siempre nos hablan de un padrino, nos dicen, y es que mi padrino me dijo, y la gran mayoría, muy rara es la que he escuchado que habla de su madrina, cuando son grupos mixtos. ¿Y por qué le llamamos adicta a un hombre? Este rótulo suena fuerte, suena agresivo, como que a muchas no les gusta, por así como que adicta a un yo, así como que suena fuerte, ¿no? Algunas bromean y dicen, yo no soy adicta a un hombre, yo soy adicta a muchos hombres. O dicen, por eso sufren, porque solamente son adictas a un hombre. Si fueran adictas a muchos hombres, no sufrirían. Pero no se trata de que lo que quiero es, si no tengo un hombre o si mi hombre se me va, pues rápido quiero otro, y si ese se me va rápido quiero a otro, o aunque yo tenga uno y que esté yo viendo a ver quién más, como se hace con la sustancia, ¿no? Con la adicción a las sustancias. Este nombre se le puso precisamente para bajarle el ego o la soberbia a la mujer que es adicta, porque la mayoría de mujeres adictas, incluso yo, pensaba que nosotras amamos demasiado. De hecho, hasta hay un libro de donde nosotras nos habíamos apoyado que se llama Las mujeres que aman demasiado, y cuando yo leí ese título dije, sí, yo soy de esas, yo amo demasiado. Hoy entiendo por qué se le puso a ese libro ese título. No se hubiera vendido si le hubieran puesto ahí mujeres adictas o como dice dentro del desarrollo del libro, dice que somos hombreriegas, ¿no? Así como los hombres que son mujeriegos. No se hubiera vendido tan fácilmente. En cambio, el oír mujeres que aman demasiado, no, pues cuál más compró ese libro, incluyéndome yo, porque yo estaba segura que amaba demasiado y que solo había tenido mala suerte en mis relaciones, o que había elegido mal a la pareja y que a causa de él, de su conducta o de su incomprensión o su desamor, era que yo sufría. Pero que si él lograra entender lo mucho que yo lo amaba, si él lograra comprenderme, pues íbamos a ser felices, ¿no? Tanto él como yo, y tendríamos una familia maravillosa. Entonces, de ahí que le bajamos al ego poniéndonos ese título. Porque en realidad, ¿a qué soy adicta? No es tanto que yo sea adicta a un hombre, sino que a un hombre yo lo utilizo como el alcohólico utiliza el vaso o la botella para beber su alcohol. En el caso de nosotras, utilizamos a un hombre o a un ser humano, porque a veces no es una pareja, a veces puede ser los hijos, el yerno, la nuera, los papás, las amigas, incluso lo llevo a practicar con las compañeras del grupo. Se llega a dar esas relaciones destructivas, y no tanto de amor o de relaciones, sino que
empiezo a depender de una madrina o empiezo a querer rescatar a una ahijada, y entonces se puede practicar la enfermedad dentro de los grupos. Y entonces le pusimos así, adicta, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi verdadera adicción? ¿Cuál es la sustancia o el vehículo con el cual yo me emborracho o me embriago o me pongo toda estúpida igual que un adicto a sustancias? Bueno, esta es mis conductas destructivas o mis conductas adictivas. De hecho, en nuestro rotafolio tenemos la forma pues de consumir, que es en línea ascendente. Nos empezamos como a drogar, pero a generar tensión con nuestra conducta destructiva. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues estar revisando el celular, estar revisando las redes, estar viendo el Face, el Instagram, y todo eso es donde puede uno encontrar qué está haciendo el hombre por el cual estamos obsesionadas. O incluso el mismo WhatsApp lo estamos revisando, y si vemos que está en línea, empezamos a entrar en ansiedad porque dices, pero si está en línea, ¿por qué no me contesta? ¿O por qué no me ha mandado mensaje y está en línea? Entonces no le intereso, no le importo, y empiezo a generar tensión, es cuando ando de malas, o cuando estoy deprimida, o cuando tengo ansiedad, y entonces llego ya a un punto hasta arriba de mi acumulación de tensión, y llego ahí, y es ahí cuando me empiezo a sentir los estragos de mi borrachera seca. ¿Y cuáles son esos? Empiezo a sentirme frustrada, enojada, con deseos de venganza, pero me las va a pagar, le voy a decir, me voy a divorciar, me voy a ir, ya no le voy a dejar ver a sus hijos, le voy a quitar esto, porque me empecé a sentir muy mal. Pero en eso se da la reconciliación, y entonces viene la distensión, empieza a bajar. En la reconciliación es cuando el otro, bueno, porque para una relación destructiva se necesitan los dos, nada más que a veces a la mujer adicta le toca jugar la posición más degradante de las tres posiciones. Y entonces, como los dos nos necesitamos para jugar esa danza macabra, entonces el otro pues de repente así como que bueno, pues ya, y se empieza a contentar, llega, nos trae flores, nos trae algún regalo, nos dice que le perdonemos, que ya va a ser todo diferente, y entonces viene la reconciliación. Que la reconciliación a lo mejor nada más es que te vuelve a hablar, y ya a veces no hay tanto cortejo, solamente ya te volvió a hablar, ya te desbloqueó, ya te fue a buscar, ya te llevó un regalo, y con eso ya bajó la tensión, y ya viene la reconciliación, y dices, sí, si no era para tanto, hasta el grupo fui como si fuera tan grave, y hasta dejas de ir porque pues ya estás bien, supuestamente ya todo va a ir como sobre ruedas, sobre miel, sobre hojuelas, ya está bien, ya hasta sientes que lo quieres más, pero acaba la reconciliación, pero como eres adicta a tu hombre, a tu relación, y eres adicta además a la tensión, suena así como, o sea, ¿cómo puede ser que yo sea adicta a estar tensionada? Sí, hay mucha gente que su forma pues de drogarse es estar en estrés constante. Son las que si no están tensionadas, buscan con qué, se ponen a lavar, a planchar, a acomodar sus cosas, a limpiar, a barrer, porque necesitan estar en esa tensión constante, necesitan el cortisol y la adrenalina que genera pues ese estado. Y bueno, entonces cuando ya pasó la reconciliación, así como que algo falta, así como que ya está aburrido esto, así como que
ya cállate, ya hasta un lado, ya, así como que ya. Y entonces volvemos a generar tensión otra vez, hasta llegar al punto de volvernos a sentir frustradas, enojadas, con deseos de venganza, etcétera. Entonces viene la reconciliación. A veces la reconciliación también se puede dar con algún compensador, como son el alcohol, algún fármaco, la droga, la comida, una relación extramarital, una infidelidad de parte de la que acumuló tensión. Y entonces puede ser también un compensador, o se utiliza a otro ser humano como son los hijos, los nietos, etcétera. Entonces le utilizamos como compensador y entonces nos sentimos bien otra vez, y así esto puede durar años, y a veces algunas tenemos la oportunidad de reconocerlo a tiempo. Algunas a los 20, 25 años lo reconocemos, algunas llegamos a los 40, a los 50. Desgraciadamente hay personas que llegan hasta los 60 y entonces se dan cuenta cuando se dan cuenta que están viviendo algo mal, que necesitan ayuda. Y pues no importa la edad, pero dice uno, bueno, ¿por qué no reconocerlo antes? ¿Por qué llegar hasta esa edad? Y cuando ya nos dicen, no, pues a tu edad cualquiera se hace adicta, porque ¿quién te va a aceptar a esa edad? ¿No? Nos dicen los que desconocen esta enfermedad. Y entonces llega un momento en que ya no hay reconciliación, ya no hay compensador, o sea, acumulas tensión, pero ya se queda uno en ese estado, deprimidas, angustiadas, frustradas, con mucha soledad, con mucha tristeza, y ya no hay compensador, ya no te interesa tener otra relación, ya no te llama la atención nada y te quedas ahí. Es cuando o buscamos ayuda o nos podemos quedar así para siempre. Y si buscamos ayuda, pues puede ser que podamos entender lo que nos pasa, o puede ser que no, y que nada más vengamos al grupo para no sentir la soledad de nuestra casa, o que vengamos al grupo porque aquí hago amigas, porque pues el café que dan en el grupo me sabe bien. Si es mixto, pues más padre, porque puedo tener mis dosis, aunque sea nomás que los vea, aunque no me relacione con nadie, pero el hecho de saber que estoy entre varones, pues ya me va a hacer sentir bien. Y pues es el motivo por el cual le pusimos ese nombre, pero no es tanto que uno quiera tener varios hombres, ¿no? Sino que necesito a un ser humano para poder practicar mi enfermedad. Aparte, la mujer adicta como yo también es adicta al dolor y al sufrimiento. Es como una especie de masoquismo emocional, porque ni siquiera hay golpes o como en el masoquismo, ¿no? Que se siente placer al vivir violencia. En el caso de nosotras, el masoquismo es como una forma de obtener un placer, el placer de sentir o de creer o de alucinar que me aman. Porque en mi caso yo permití golpes, permití abuso psicológico, permití desamor. Lo permití porque después de un largo periodo de estar en la posición de víctima, de repente la pareja como que le daba yo lástima, y entonces llegaba y decía, pues vamos a preparar de almorzar para los muchachos, o sea, los hijos y nosotros, y entonces se iba y compraba carnitas, barbacoa, refrescos, y entonces yo vivía mi alucinación de tener una familia, y al ver a mis hijos alrededor, a él en un lado y yo en otro, y conviviendo, compartiendo como si fuéramos una familia, eso me hacía sentir como que valió la pena
todo el sufrimiento. Y además, mi relación sí se puede componer, podemos vivir esto muchas veces. ¿Para qué tengo que ir a buscar ayuda? Que el psicólogo, que el grupo, que terapias, que ir a la iglesia, cuando lo único que necesito es que él tenga estas actitudes de vez en cuando conmigo. Pero eran pues muy esporádicas, y además hoy entiendo, era que yo le daba lástima porque me veía ahí toda ahí pues sometida, toda frustrada, triste, solitaria, y entonces como que de repente, ay, esta pobre pendeja me ha aguantado mucho, me ha soportado mucho, pues como que le voy a dar una caricia de perro para pues tenerla ahí. Y pero eso pues duraba poco. En una relación destructiva también las características de una mujer adicta es que tenemos muy baja autoestima, es decir, nosotras mismas no nos queremos. O sea, ¿qué es autoestima? Luego lee unos libros de autoestima para saber y elevarnos, subir un poco, ¿no? O vamos a cursos de autoestima porque necesito pues subir mi autoestima. No, la autoestima nada más es que dejes de ponerte como si fueras una mercancía. Solamente las mercancías, solamente las cosas como las sillas, la lámpara, el celular, solamente esas tienen un valor monetario o valor, tienen un valor. El ser humano no lo tiene. O sea, nosotras valemos simplemente por el hecho de existir. Así lo dice esta señora, la que escribe Las mujeres que aman demasiado. Por el simple hecho de que existes, tú tienes valor. Sin embargo, la mujer adicta se odia a sí misma. Esto lo dice en su libro la psicoterapeuta Susan Howard, en su libro Cuando el amor es odio, dice que la mujer que se obsesiona con su pareja es una mujer que se odia a sí misma, no se quiere. Eso significa autoestima, o sea, no me estimo, no me quiero, y entonces busco a otro, y entre ese otro y yo le voy a dar en la madre a Celia porque la odio. La odio por pendeja, por estúpida, porque no tiene gracia, porque está fea, porque nació en un rancho, porque es de Oaxaca, porque no estudió, porque no tiene plática. Entonces, entre los dos la vamos a destruir. Ese es el que no hay autoestima en una mujer adicta. Aparte de eso, pues venimos con... No solo nosotras las mujeres adictas, no solo estamos luchando con una enfermedad emocional. Nosotras también traemos siglos de tradiciones, enseñanzas malsanas, conceptos equivocados de lo que es el amor, de lo que es una relación. Y traemos además, como dice en el libro del Poder Superior, donde dice que tenemos maldiciones generacionales. Así lo dice ahí, ¿no? Que hasta la cuarta y quinta generación pagarán los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Dice. Y bueno, yo cuando lo leía decía yo, ay, por eso no me gusta la Biblia. A ver, entonces Dios es malo, ¿por qué nos castiga de esa forma? Sin embargo, en la ciencia, hay una rama de la ciencia que se llama epigenética, donde dice que en los genes heredamos todas las emociones de nuestras ancestras. Y además, en los que creen en la reencarnación y que dicen que reencarnamos nuevamente para vivir o para solucionar un problema que no superé en mi vida anterior. Entonces reencarno en esta vida, ¿no? Pero si no la superé en esta vida, entonces voy a reencarnar nuevamente en la otra vida para superarlo.
Y entonces yo entraba en conflicto con eso porque para mí pues no existe la reencarnación. Hay religiones, creo, en el judaísmo, igual, que es la, digamos, la raíz o la matriz. Las demás son como ramitas, pero la raíz de toda la judeo-cristiana viene desde ahí. Entonces ahí sí creen en la reencarnación. Pero yo digo, ay Inés, ¿cómo voy a volver a nacer otra vez? Claro que a mí me gustaría así volver a nacer porque no quisiera morirme, ¿no? Pero si renazco, pues no importa. Pero en la siguiente quiero renacer en otra familia, con billete y todo, ¿no? Así. Pero dicen que necesito yo, que uno reencarna, pero para solucionar algo que no pude. Y entonces así como que yo no captaba eso, pero algo que me ha enseñado el programa, el grupo, es a tener la mente alerta, a no tener prejuicios, porque cuando uno entra en prejuicios ya valió madre, ¿ya? Porque cuando entra uno en prejuicio, te cierras al conocimiento. No, yo no creo en eso, ya no, cierro mis oídos. Cuando de todo uno puede aprender algo, uno puede, y sobre todo la que es adicta, que necesita este aprendizaje. De hecho, la mujer adicta, es tan grave la situación que uno vive, que aparte de estar en el grupo, uno necesita el apoyo profesional. Y lo he visto no tanto porque lo digan los profesionales, sino porque yo misma lo he visto, que mujeres que han llegado al grupo y que tienen apoyo psicológico y que van al grupo, salen más rápido, porque rápido lo entienden. En cambio, las mujeres que han estado años y años en el grupo, y la verdad es que siguen igual, ya a lo mejor ya no lloran, ya no sufren, ya como que se sienten, respiran un poquito en el grupo, cargan pilas para volver a la misma, y de ahí que regresa uno cada vez a la tribuna a volverse a quejar. Y lo vi, es que creen que estaba retratado en el Face con su anterior o con una nueva, y ya descargan, hacen la descarga emocional, se van, se sienten mal y otra vez, y es como un círculo nada más dándole vueltas y vueltas, como el mayate. El mayate es un animalito que da de vueltas a algo. Sí. Si me regalan café, té o agua, lo que tengan, porque como que al hablar mucho ahora sí se me seca. Antes sí hablaba hasta por los codos, ya ahora necesito agüita para poder seguir hablando. Entonces necesitamos esos dos apoyos. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender la obsesión por un ser humano como una enfermedad. La mayoría lo vemos como problemas de pareja, como violencia. Es más, hasta nos atrevemos a diagnosticar a nuestro varón. Decimos que es un narcisista. Gracias. Es que estoy casada con un narcisista. Lo curioso es que lo diagnostican y siguen con él. O luego dicen que descubrieron, que leyeron en San Google y descubrieron que es un psicópata. No, es que es un psicópata. Y ya está uno diagnosticando. Y lo más curioso es que lo diagnosticas, pero sigues con él. Ahí está. Y luego se han dado a la jalada de decir que van a hacer contacto cero con el psicópata. Ya está de moda, no todas. Y a mí me dan ganas de decirles: debías de hacer contacto cero con tu maldita enfermedad, porque esa es la que te da en la madre. No otro, ¿el otro qué? No, el otro pues es su rollo.
si se cura o no se cura, si está enfermo o no. Él también tiene un poder superior que un día lo va a hacer tocar fondo, no tú. Luego, al leer la historia de AA y esa parte que dice que el doctor Carl Jung se derrotó con un enfermo al que no pudo curar, con toda su ciencia, no pudo curarlo, le dijo, no puedo hacer nada por usted. Y dice el otro, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No puede ser que... Entonces me voy a morir. Y le dijo, Carl Jung le dijo, lo único que podría ayudarlo es una experiencia de tipo espiritual y nada más, dice, no hay otra. Y entonces ese iniciador de toda esta corriente que se dirige a lo espiritual, se derrotó ante un hombre de estos que no podía curarlo. Y le digo a mis compañeras, solo la adicta piensa que sí va a curar a su mongol, que sí lo va a cambiar, con regaños, con culpas, o sea, que sí, ¿no? Que es más, lo voy a castigar y no le voy a hablar para que entienda. Y digo, no, sí estamos mal, no, sí estamos muy mal. Y entonces les decía que nosotros traemos esas cargas transgeneracionales desde nuestras ancestras. Y cuando les decía que nosotras nos cerramos a veces al conocimiento y decimos, no, como no creo en eso, no le voy a hacer caso. Y es más, si le pongo un video y está hablando de algo en lo que no creo, ay no, le cambio. Y me cierro al conocimiento. Entonces, recordando eso, cuando me empezaron a hablar a mí de las reencarnaciones, dije, es que yo tengo que encontrar, como dijo Bill W., mi propio concepto, tengo que encontrar, no puedo agarrar y cerrarme. Es como cuando vamos a otro grupo y decir, ay no, mi grupo es lo mejor, de aquí no voy a aprender nada. Pues se cierra uno al aprendizaje. Entonces, puse mi mente alerta y puse mis pocas neuronas que me quedan a trabajar, porque todas las gasté tratando de cambiar a un ser humano que no quería cambiar. Y me puse a captar y entendí, bueno, mi propio concepto fue, no renazco yo como persona, o sea, físicamente. O sea, mi bisabuela no reencarnó en mi abuela físicamente, sino que sus males más profundos renacieron o reencarnaron en mi abuela. Y luego mi abuela no reencarnó en mi mamá o en mis tías, sino que sus males más profundos reencarnaron en mi mamá. Y luego esos males profundos de mi madre reencarnaron en mí. Pero ellas no sabían que ellas tenían que trascender eso que no trascendió su ancestra. Pero ahora yo sé que yo sí lo tengo que trascender, que si la vida me dio la oportunidad de nacer y de venir a este plano, es para trascender y decir, conmigo va a morir esas herencias malditas, malévolas. Yo tengo la obligación, ¿por qué? Porque ya tengo el conocimiento. Porque conmigo se tiene que detener para que no trascienda a mis generaciones. Porque si no lo hago, esto va a renacer en mis nietos, en los hijos de mis nietos. Digo, porque nomás tengo un nietito. Entonces, va a reencarnar en él. Y luego, si él llega a tener hijas, en ellos. Entonces, en mí está la responsabilidad de detenerlo. Entonces entendí, no, entonces sí existe la pinche reencarnación, pero no como persona, sino como pues
ente maldito. Y entonces entendí por qué dice la Biblia la reencarnación, por qué en algunas no habla en algunas creencias existe la reencarnación. Entonces entendí nada más que como yo como neófita o ignorante para desglosar una literatura, como bien lo dijo el Maestro Jesús cuando dijo que el que tenga oídos espirituales y ojos espirituales va a entender estas enseñanzas, porque las enseñanzas están en metáforas, no están literal como dice ahí, porque por eso pues lo leo y digo, ay, esto no creo, bueno, esto sí, aquí donde dice que yo voy a tener un paraíso, ay, sí, sí creo, o este que dice, pídeme y te lo concederé, sí creo, pero ese que dice, creo en cartas a Santiago y que viene en nuestras sugerencias, donde dice, y no permito que mujer alguna enseñe al hombre. Eso no, porque eso es misógino. Claro que nosotras podemos enseñarles más que ellos a nosotras, pero hoy entiendo por qué dijo el Maestro Jesús, dijo que entendiéramos pues que el que tenga oídos y ojos espirituales va a poder entender eso, y además que dijo, yo vine para los enfermos, los sanos no me necesitan. Y dije, sí, es cierto, esta frase es para las mujeres adictas a un hombre. Las mujeres sanas pues no lo necesitan. ¿Y por qué no lo necesitan? Porque ellas no tienen la necesidad de educar a un varón ni de enseñarlos, porque ellas se relacionan con hombres maduros, con hombres adultos. Pero la adicta como yo se relaciona con niñotes, con infantiloides, con hombres que no crecieron, que sí tienen su ropero de 40, 50 o 60 años, pero dentro de ellos está el cerebro reptiliano que algunos muy poéticamente le llaman niño interior. Porque así se oye bonito, ¿no? Es que mi niño interior, vamos a rescatar a mi niño interior. Y se imagina uno a un niño tierno, amoroso, ternurita, libre, que canta, que baila. No, tu pinche niño interior es tu cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque es el cerebro instintivo, el cerebro primario que nos sirvió cuando teníamos que sobrevivir, cuando nacimos. Necesitábamos nuestros instintos o necesidades. ¿Para qué? Para que un adulto nos la satisfaciera, porque si no, pues nos podíamos morir. Si no llorábamos y hacíamos berrinches y pataletas, pues nadie nos iba a dar de comer. Si no llorábamos hasta que vinieran a cambiarnos, pues nos podíamos morir. Así es que ahí era necesario que usáramos ese cerebro, porque todavía no estaba el límbico ni el neocórtex, todavía no. Entonces nada más era ese pequeñito así chiquito. Y entonces, o sea, era cuando era el niño. Cuando crecemos y nos sigue dominando ese cerebro, entonces quiere decir que estamos actuando en base al cerebro viejo, al cerebro reptiliano. Y ese es el niño interior, porque el niño exige, el niño pide, el niño llora, el niño hace berrinches. Y entonces imagínense un adulto haciendo eso, no necesita recuperar nada, ya está presente. Mejor recupera a tu adulto, ese es el que está perdido, el que no existe, el que le dijo el señor Jung a su paciente que le dijo, no puedo, y que el pobre se espantó y dice, no, pero ¿qué voy a hacer? Ya se espantó. Y que le dijo, necesitas una transformación, necesitas una experiencia de tipo espiritual, solo que igual es que no estudiamos, ¿no? Y hasta me estoy enojando, porque somos ignorantes.
no estudiamos, no investigamos, nos vamos a lo que me dice el padrino, lo que me dice la madrina, lo que entiendo del libro es que aquí dice que yo debo poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Ah, sí, y entonces me dedico a prenderle veladoras, a llevarle flores, a rezarle todas las noches y decirle que por favor tome mi vida y mi voluntad y me dé la paz y la tranquilidad, pero sigo de arrastrada, de robona, de migajera, de adicta. Entonces, pues Dios dirá, pues quítate para que yo pueda trabajar. El tercer paso, desglosado ya desde mi punto de vista clínico, dice que el poner la vida y la voluntad al cuidado de un poder superior es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A principios espirituales. Esa es la obediencia. Y cuando empieces a obedecer y veas que te da resultado, va a empezar a nacer la fe que obra. La fe para nosotras no es la misma que está en una iglesia. Para nosotras es la acción. No, pero yo le pedí a Dios y sí me concedió. Qué bueno. Ya, pues, felicidades. Pero en algunas tenemos que trabajar para que esa fe nazca. Bueno, entonces le digo esto porque cuando oímos de un despertar, que también nosotras necesitamos un despertar espiritual o una experiencia espiritual, nos vamos igual por el lado religioso, cuando es que el lenguaje en el tiempo de la filosofía, cuando todavía no existía la psicología, recordemos que primero fue la religión, era la que trataba de explicar el origen, la conducta y todo lo relacionado al ser humano. Pero después vieron como que eso no era suficiente. Entonces empezó a nacer la filosofía, donde empezaron a tratar de explicar todo esto de la mente y de las conductas humanas. Y entonces a la mente se le llamaba alma. O sea, la mente igual a alma. O espíritu. Alma o espíritu es igual a mente. Y entonces, cuando decimos una experiencia de tipo espiritual, significa que tu mente despierte, que tu mente se expanda, que se desarrolle, que la utilices, porque te quedaste nada más en el cerebro viejo. El neocórtex se desarrolló muy poquitito. No es que esté nuevo, luego dicen es nuevo, no, mi cerebro tienes. Y esto es, o sea, esto viene desde la psicología, no es una terapia carroñera grupal, ¿no? Dice que nuestro cerebro, les digo, el primero fue ese, ¿no? Después el emocional, ¿por qué? Porque el niño empezó a sentir emociones. Y después empieza la razón y empieza poco a poco a desarrollarse el neocórtex o la parte superior del cerebro, la corteza cerebral, la que ya está encima, empieza así de poquito. Pero como no la utilizamos, pues se quedó en poquito. Entonces necesitamos desarrollarla para que se expanda y entonces pues ya tengas un cerebro ya más o menos grandecito, más evolucionado. Ahora, hace pues millones de años, vamos a poner 10,000 años, 10,000 millones de años, vamos a suponer, cuando todavía estábamos en la época de las cavernas, pues no necesitaba tanto el ser humano esa corteza cerebral, y a lo mejor tenía una embarradita para poder investigar la agricultura, el cuidar animales, o el ir a buscar sus alimentos, el cuidarse entre todos, formar tribus. Entonces no necesitaban nada más, el más importante era su cerebro reptiliano y su otro cerebro. Entonces dicen que cuando nosotros estamos utilizando únicamente nuestro cerebro reptiliano,
quiere decir que nos estamos regresando 10.000 millones de años atrás. Y dice, y entonces toda la evolución, ¿por qué te quieres regresar hasta allá? Y todo lo demás entonces, y pues así estamos. Dice el doctor Lamoglia que tenemos una enfermedad trifásica en su libro, y que viene el comentario en nuestras 12 sugerencias, en el capítulo donde habla la opinión del médico. Dice que el enfermo adicto, ya sea a sustancias o a personas o a conductas, dice que está enfermo en 3 áreas, o sea, tiene una enfermedad trifásica. O sea, está enfermo físico, mental y emocional. En la parte física dice que ya nacimos así, que nacimos dependientes. No es que nos volvimos, o no es que es que porque mi mamá me abandonó y por eso no. Ya nacimos predispuestos, y claro, contribuyó el entorno, contribuyó a que esta enfermedad se disparara, porque desgraciadamente pues la ignorancia de nuestros padres pues no supo detectar nuestra enfermedad. Pero ahora, con tanta información, quien no busque está en el nivel de analfabeta, porque no investiga. Ahora, y es más, ya no necesitamos ir hasta una escuela, ya uno puede andar ahí investigando, leyendo, hay libros, hay sesiones gratuitas, hay información en Google, en YouTube, bueno, pero nos gusta, digo a mis compañeras y a mí de allá de Ecatepec, nos gusta oír a Alex Sierra, que nos mienta la madre, pinches viejas pendejas, sí, esta terapia está bien chida, o a otros, ¿no? Así que mientan madres, y a Angélica de Pito, sí, voy a oír a esta, y me pongo bien. En lugar de oír, no sé, hay una muy padre que oye uno de mis hijos, que habla sobre la neurociencia, y explica muy padre. Y hay otros que hablan, pero no, uno pues al fin adicta, quiere uno sentir la adrenalina, y ahí está uno ahí, ¿no? Hasta invitamos a veces a esos padrinos que, sí, padrino, sube y rómpenos la madre a todos, y hasta sentir así, estuvo chida. ¿Pero qué aprendiste? Pues nada, porque nomás viene a generar adrenalina, cortisol, sentirme bien, pero llego a mi casa y otra vez mi pila se acabó. O sigo buscándolo a través de relacionarme destructivamente con los demás. Entonces dice que nosotros nacemos así. Si no lo detectamos a tiempo, pues esa personita, todo su entorno le va a afectar. Así lo trates bien o lo trates mal, le va a afectar. Si lo sobreproteges, porque, ay, pobrecito, mira mi niñito, bien miedoso, bien tímido, ay, llora, lo dejé en el kinder y se quedó llorando, y yo me regresé llorando también, o te quedas ahí en el kinder hasta que, sí, oía unas mamás que decían que se quedaban afuera del kinder a esperarlo, al fin que eran nomás 2 horas, y entonces, de todas maneras, ese va a ser un adicto. Y lo dice el 4.º paso, lo dice, ya sea porque nos sobreprotegieron, nos llenaron de cariño, o porque nos ignoraron. De todas maneras, uno se vuelve adicto. Entonces es bueno, el doctor lo explica más amplio, dice que no generamos las suficientes endorfinas, que son las que nos ayudan a adaptarnos a situaciones adversas. Y así es como una alteración de nuestra química cerebral, y entonces pues está más difícil. Yo cuando escuché eso dije, pues entonces voy con un psiquiatra a que me dé medicamentos, porque los psiquiatras te dan esos suplementos o esas que sustituyen a las endorfinas para que te levanten. Pero pues si eres adicta, al rato no vas a poder dejarlo.
Entonces necesitas actividades que desarrollen adrenalina, que desarrolles endorfinas, como el baile, el ejercicio, la música, el servir. El servir te provoca, te sustituye en gran manera la carencia de estas sustancias. Eso es en la parte física. En la parte emocional, pues ya ni se diga, no estamos inmaduros emocionales. A nosotros nos dominan las emociones en lugar de nosotras dominarlas o utilizarlas para adaptarnos a la vida. Nos dominan estas, pero nos dominan de manera enfermiza. Por ejemplo, el enojo se convierte en ira, en resentimiento, en odio, en deseos de venganza, en malestar, y entonces ahí andamos mentando madre por todos lados, ensuciando y envenenando nuestro alrededor. Y entonces dice uno, ¿por qué la gente no quiere estar conmigo? ¿Por qué se me aleja? ¿Por qué me hacen así como el hueco? Pues porque el aventar neurosis hace el ambiente tenso, porque la neurosis es energía, solo que una energía negativa. Esa es la parte emocional, aparte que nos quedamos en esa edad, es la parte física. Perdón, la física, la emocional y la espiritual. No hay conciencia. Somos personas inconscientes. Nada tiene que ver lo religioso. Nada tiene que ver con una creencia hacia un poder superior, sino tiene que ver con la conciencia que no está. La conciencia es el adulto, o sea, no está. No hay conciencia, por eso hacemos pendejadas. Por eso vamos de fracaso en fracaso. Por eso no entendemos a los demás, porque no hay esa conciencia. Y entonces el objetivo del programa es que la conciencia despierte, pero a través de un trabajo, dice William James, el que escribe el libro Variedades de las Experiencias Religiosas, y que de ahí se han tomado para hacer los retiros de cuarto y quinto paso. Dice que para el adicto, para la persona adicta, la única forma de que la conciencia despierte es a través de la educación, de la variedad educativa. O sea, que uno se empiece a reeducar, o sea, a rehabilitar. Vamos, si te quedaste en una edad de 5 años, pues empieza a rehabilitarte, empieza a esforzarte por hacerte adulto, empieza a esforzarte por cubrir tus necesidades en lugar de estar esperando que venga otro igual que tú a cubrirlas. Porque para esto, curiosamente, quiero que otro satisfaga mis necesidades, pero otro igual de tronado que yo, otro igual de vacío, otro igual de solitario. O sea, otro niñote, 2 niñotes buscando la protección del papá o de la mamá. Y pues eso no va a suceder, necesitan crecer. Y en nosotras está la responsabilidad de crecer, porque hay una teoría de una socióloga de la UNAM que dice que si la mujer busca la recuperación y busca superarse, es posible que el varón la siga y también cambie. Porque va a ver y va a decir, ay no, pues yo también quiero cambiar, y va a buscar su desarrollo, su crecimiento. Pero si es el varón el que crece y el que se desarrolle, la mujer no lo hace. La mujer se queda en la frustración, se queda en la edad de piedra, en la edad media, y no va a avanzar, porque piensa que pues ya está bien, ya para qué busco. Ya está bien, ya no necesito, ya es amable, ya es amoroso, ya trae billete, pues ya para qué.
Pero si en eso se le aparece una que a él le convenga, porque pues él no quiere una niñota, él quiere una mujer, pues se te va a ir y entonces se queda uno solo y atemorizado. Entonces en nosotras está la responsabilidad de buscar ese cambio, de buscar ese crecimiento. Lo haga o no lo haga la pareja, en nosotras está. Y yo he tenido la experiencia, por ejemplo, apenas hace poco yo empecé a hacer este ejercicio, porque nos dicen los profesionales que cuando uno está llena de emociones y no las puede hablar, o no lo puede resolver como uno quiera, el cuerpo se empieza a tensar, se empieza a enfermar, y entonces vienen las enfermedades psicosomáticas o las contracturas musculares, la forma, el cuerpo se te empieza a encorvar. Si estás cargando muchas cosas, te encorva. Si tienes problemas sexuales, tu parada es así, como sumiendo, nosotros las mujeres como sumiendo las nalgas, y uno piensa, ay, es que no tengo nalgas. No, es porque tú escondes tu sexualidad, en lugar de pararte así derecha, como debe de ser, no, pues la escondes y te haces así, ¿no? Los hombres no sé en qué forma, dicen que ellos desarrollando barriga, les esconden su sexualidad, pero eso que lo investiguen ellos. Y hasta que tengo tiempo, hasta que es tiempo que quiero hacer eso. ¿Sí? Y entonces dice que la importancia del ejercicio nos ayuda al menos a limitar el daño en nuestro organismo. Además que la ansiedad o todos esos problemas emocionales que vivimos limitan la oxigenación del cerebro, o sea, es menos. Y, nuestros problemas o nuestro estrés hace que no haya suficiente oxígeno en el cerebro. Y si nos deprimimos, pues menos oxígeno llega, porque en una depresión todos los signos vitales se bajan, y pues entre ellos la respiración o el calor corporal. Y entonces cuando esto se baja, empiezas a entrar en ansiedad, porque la falta de oxigenación en el cerebro provoca ansiedad, y empiezas a tener taquicardia y sudoración, y sientes que te vas a morir y que te va a dar un infarto, o la ansiedad te manda a querer comer a cada rato, y ya comiste y te vuelve a dar hambre. Entonces, con todo eso, lo que nos puede ayudar es el ejercicio, porque con el ejercicio, sobre todo el aeróbico, el ejercicio aeróbico, pero en las personas mayores pues tendría que ser un ejercicio de bajo impacto, y con eso pues se te disminuyen muchas molestias, incluso tus órganos internos empiezan a trabajar mejor. Y dice, nos dijeron eso, y entonces dije, ay, pues voy a empezar a hacer mi ejercicio. Y lo empecé a hacer. Para esto contraté una terapia en YouTube que es especialmente para personas de la tercera edad, dice, pero la verdad es que sí se cansa uno, o será que yo me canso, y a lo mejor un joven dirá, ay, eso es como un jueguito. Pero lo empecé a hacer y empezaron a disminuir muchas de mis molestias físicas. Empecé a rendir más. Cuando unos días antes de este tipo de ejercicios, yo hacía mi quehacer y me cansaba. Decía, ay, ya no aguanto, no, ya no puedo hacer más. O caminaba y decía, no, ya no puedo, ya. Yo creo esto ha de ser la vejez. Cuando uno ya se cansa y ya no puede hacer, esto ha de ser la vejez. Pero cuando empecé a hacer todo eso, todos esos ejercicios, ¿qué creen? Empecé a rendir más en mis labores cotidianas, empecé a dormir mejor, y sobre todo disminuyó las molestias físicas. Se me quitó una contractura de mi cuello que de años que traía, y recuperé como cierta alegría, como una tranquilidad padre y con alegría. Y entonces
pues yo lo hago, y ya si mi dependencia quiere hacerlo, pues él sabrá, ¿no? Ya se me quitó esa maña de, ándale y mira, y debías acompañarme, entonces ¿para qué tengo marido? Yo tengo que andar haciéndolo todo sola. No, pues es que ya nacimos solas y solas nos vamos a ir. Y entonces, pero mi dependencia vio, y un día le dije, a mí me ha ayudado mucho, si gustas, lo podemos hacer, pero yo lo hago a las 6 de la mañana, porque más tarde ya no puedo. A las 6, mi dependencia se para a las 9 de la mañana, a las 8 cuando tiene algo que hacer, a las 8. Pero ya de ahí, olvídense, a las 9, y si no va a trabajar, 10, 11. Pues se ha parado a las 6 de la mañana y se pone a hacer igual. Le cuesta un poco porque no está acostumbrado, le cuesta, pero empieza y también ha sentido esa mejoría. Con esto les quiero compartir que tu ejemplo va a jalar a tu varón, pero jamás lo va a hacer si estás chingue, no, al contrario, se vuelve una guerra campal a ver quién gana, y entonces pues se pierde la armonía que pudiera haber. Entonces, él les decía, nuestra enfermedad, que son esas tres, y la enfermedad es de la física, mental y emocional. La mental quiere decir que al no haber conciencia, tenemos pensamientos infantiloides. ¿Cuáles esos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tengo miedo al abandono, tengo miedo a que me engañen, y siempre ando tratando de cuidar que no me vayan a engañar, que no me vayan a poner el cuerno, pues, porque pues eso es muy doloroso. Así es que yo tengo que andar cuidando, como cuando era niña y cuidaba yo que mi mamá no se me fuera, o como cuando era niña y que trataba de que me quisiera a mí, a mi hermana no, que yo fuera la preferida de mi mamá, y si ella quería más a mi hermana, entonces entraba yo en desesperación, en frustración, en enojo, y luego de grande dije que mi mamá no me quería y fui a mi cuarto paso y grité y lloré y le reclamé y agarré un tubo que me dieron y la golpeé y la maté y todo hice. Y entonces dije, ay ya, años de emociones encriptadas se evaporaron. Pero al mes ya estaba yo igual, porque el despertar de la conciencia es otra cosa. Mediante varios despertares de la conciencia podrías llegar a algo que se llama experiencia espiritual. Y cuando te das cuenta que tú ya vas en ese nivel, de que tu conciencia va despertando, cuando empiezas a pensar en los demás, cuando ya no piensas nada más en ti. Es más, aunque digas, pobre cabrón, o sea, ¿cuánto sufrimiento ha de cargar para estar de pinche neurótico? ¿O cuánto dolor ha de traer para estar de infiel? Porque no ha de ser agradable vivir una doble vida. No ha de ser agradable regresar de estar ahí mojando su brochita en otra. Qué mala, Y luego llegar y besarte. Por más, la conciencia ahí está, empieza. Entonces puedes empezar a pensar, pobre cabrón. O cuando le pides dinero, que luego me pasa a mí, y no tiene. Y en lugar de, no, hijo de su puta madre, voy a creer, pinche mediocre, ni para eso sirves, y yo casi por él, estoy con él nomás por eso, porque ¿qué otra cosa da el enfermo más que dinero, asco, lástima o dinero? Y ya no da nada. Entonces, pero cuando ya empiezas a pensar en el otro, dices, pobre cabrón, ha de ser de la chingada
llegar a los 60 y no ser dueño ni de una cuchara siquiera. Cuando dicen que a los 30 años debes tener casa propia, no la casa de tu mamá. Y luego dicen que tengo casa, no, pues es de tu mamá, pero cuando se muera va a ser mía. Pero mientras no es tuya. Entonces a los 30, casa, un título, un trabajo, una cuenta en el banco, sin dinero, una cuenta así, una reserva prudencial, dice el AA. Entonces era casa, tu título, tu cuenta en el banco, a tu trabajo, haber sembrado un árbol y escrito un libro. Entonces, cuéntenle cuántos llevan a los 30 años, pero llegar a los 60 y no tener nada, no, pues dale la chingada. Vivir en la casa de tu mamá junto con tu mongol, no es una perspectiva agradable. la casa de tu suegra. O la casa de tu suegra. No, y luego tener que limpiar. No es tu casa, pero la tienes que arreglar. Y entonces, pero nosotras pues no es. Entonces es el desarrollo cuando de tu conciencia despierta, empiezas ya a pensar en el otro, empiezas a tratar de entenderlo, empiezas o empiezas a comprender a tus hijos, empiezas a darte cuenta, los dañaste, deja de causarles daño ya, suelta, aléjate. Cuando dices, pues hacen lo que yo les enseñé, ya ¿qué me espero? Si eso vieron en mí, vieron cómo me humillaba, cómo me arrastraba. El otro día les estaba platicando a mi familia, pues, le estaba platicando que le estaba contando de cómo fue el proceso de mi crecimiento en mi trabajo, en mi desarrollo laboral. Y les decía que Dios fue muy misericordioso conmigo porque mi trabajo fue todo un milagro. Fue un milagro y se movieron muchas cosas en la República Mexicana, especialmente en la Ciudad de México, para que yo tuviera un trabajo. Y esto fue, bueno, eso es una historia larga, luego se las contaré cuando me inviten con el tema instinto material. El caso es que cuando yo ya tuve ese trabajo, que yo tenía nada más un certificado de secundaria, a mí me dieron un código de licenciatura en enfermería y sobre todo en salud pública. Y era porque salía yo a la comunidad con mi termo a vacunar y a dar pláticas, pero mi código era ese, de una licenciatura. Entonces vino la homologación salarial del sector salud, y entonces nos empezaron a incluir, ¿no?, para que tuviéramos el mismo nivel de los demás. Y entonces dijeron, bueno, doctores de salubridad con seguro y van a ganar igual, enfermeras igual, y de repente nos vieron a nosotras que trabajábamos en campo y dijeron, ¿y ellos qué son? Y dijo alguien, pues son supervisores de la salud. O sea, porque según supervisábamos, porque no encontraban el nombre, es porque no había esos supervisores. Ya buscaron los supervisores, supervisor de enfermería, y nos catalogaron como supervisores, o sea, como jefas de enfermeras. Y entonces mi sueldo ascendió a jefe de enfermera, que ya después, años después que se dieron cuenta, pues congelaron nuestros sueldos y ya fue bajando. Pero para esto no nos pagaron luego el salario que según nos correspondía, y nos dejaron como 2 años, y de repente llegó el pago que teníamos que recibir como supervisores o jefas de enfermera, pero nos llegó el retroactivo, y nos llegó un retroactivo de 90,000 pesos, pues hace
¿Cuánto era? 90,000 pesos. Y yo en lugar de, bueno, voy a poner un negocio, voy a comprar un terreno, o mini, voy a comprar oro y lo guardo para... No, agarré y se los di a mi dependencia, al marido que tenía yo entonces. Y entonces mi nieto y mi otro hijo, hasta mi dependencia, dijo, ¡ay, cómo hiciste eso! Y ya iba yo a retobar, ya le iba a decir al hijo, porque al hijo, por enésima vez, le quitan todo y se va mi ex nuera, la bruja de mi ex nuera. No comprende a mi bebé. Le quitó, o sea, todo, refri, estufa, todo, lo deja en la calle. Y este pobre pendejo vuelve a comprar todo, vuelve a comprar cama, tele, todo. Entonces y hasta nosotros le fuimos a pintar el departamento, sí, para que estés bien, le pintamos, le acomodamos, le acondicionamos, y la otra bruja vio todo bonito y ahí regresó y lo volvió a recibir. Ya duraron un tiempo y hace poco lo volvió a mandar a la chingada, pero ahora fue más cruel, ¿no? Porque le dijo, vamos a cambiarnos de casa. Y sí, pagó mudanza, pagó renta, pagó depósito, instaló, acomodó todo, y entonces ya estaba bien contento. Así ya nos cambiamos, ya vamos a estar bien contentos. Y en eso recibe una llamada, un mensaje, quiero hablar contigo. Y dice, ¿a qué hora? Pues hasta la hora. Pues ya. Y entonces la llamada fue breve. Ya te dejé tus cosas frente a la casa de tu hermano, porque la cabrona ni siquiera se atrevió a irlas a dejar a mi casa, porque sabía, pues, la fue y la dejó, las botó afuera de la casa de su hermano, le botó una bolsa negra con toda su ropa. Y se quedó con todo otra vez. Y entonces otra vez compró su cama, compró su tele, cuánto dinero lleva gastado. Y entonces le iba a decir, pues tú, cabrón, a ver, ¿qué me reclamas y tú cuánto has tirado? Tú a mi dependencia, pues sí, según tú cargabas 1,000 pesos diarios, ¿y dónde están? O sea, sí, porque uno tiene la facilidad para retobar, pero mi mente, que empieza poco a poco a crecer, a desarrollarse, me hizo pensar, pues sí, yo les enseñé eso. Porque sí vieron cuando yo recibí el dinero y hasta bien contentos estaban. Sí, vamos a tener dinero, de cual no vieron nada ellos. Porque pues la dependencia no fue que agarré, bueno, a lo mejor me quiero justificar un poquito. No fue que le dije, ten para que me quieras, pero ese fue el objetivo. Pero él me dijo, voy a poner un taller, quiero hacer un préstamo al banco, pero el banco me va a cobrar muchos intereses. ¿Qué te parece si tú me prestas y voy a poner un taller y de ahí yo te voy a dar y vamos a tener? Entonces, como por ahí oí que pues un matrimonio se debe apoyar uno a otro y pues formar su patrimonio y crecer los dos y llegar a tener un terreno, una casa, para heredar a tus hijos y todo, pues agarré y se los di. Y pues dinero que jamás volví a ver. Entonces yo enseñé eso, ¿qué me esperaba? O sea, ¿con qué cara les reclamo si yo lo hice? Entonces empiezas a entender, ¿para qué les reclamo? Entonces, y mi dependencia desde que entró al grupo como que empezó su conciencia más rápido, porque a veces me comprende y a lo mejor dirá, pobre pendeja, tantas cosas, tanta adicta que carga aquí y yo todavía voy a ir encima, pues ya a veces me entiende, no sé, me tolera, me entiende y hasta digo, le debo bajar porque luego a veces soy muy neurótica. Con él se ve, a veces sí. Entonces les decía, empieza a desarrollarse, cuando ya empiezas a pensar en otros
Y eso te lo enseña el grupo también. ¿Cuándo te lo enseña? Cuando haces una guardia, cuando vienes a abrir y limpias tu grupo, cuando es tu grupo, claro, cuando pagas una renta, cuando sabes que es tuyo, haces una guardia, vienes, abres. ¿Por qué? Porque estás pensando en la que va a venir, la que va a llegar, en la nueva que se va a asomar ahí y va a decir, aquí es el lugar. Cuando pones el café, cuando sirves el café, estás pensando en los demás, ¿le gustará así? O hasta te preguntan, ¿cómo lo quieres? ¿Con una de azúcar, con dos? Bueno, algunas te lo dan como les gusta a ella, le lo prueban, tiene un chico de azúcar. Ay, le faltó azúcar. Pero cuando ya empiezas a pensar, les preguntas, ¿cómo te gusta? ¿Está bien así? ¿Lo entiendo? ¿Quieres otro café? No, en mi grupo sirven un café y ya se cerró la cafetería. No, yo veo que en AA 2, 3 veces quieren, alguien gusta y están ahí ofreciendo. Empiezas a pensar, cuando das tu aportación para la renta, cuando te dicen, vamos a cooperar, entonces tú agarras, ahí están mis 300 o mis 400, ahí está para la renta, estás pensando ya en el otro. Entonces, aunque aparentemente tú estás desprendiéndote y a lo mejor hasta enojada, pero tu conciencia empiezas a crecer mentalmente, empiezas a hacerte adulto, empiezas a tomar tu edad y no a seguir siendo el chabelote o la chilindrinota que siempre está esperando que la ayuden, que la entiendan, que la comprendan, que te piden para la renta y dices, ay, es que no tengo trabajo, pero bien que tienes para el regalo de tu dependencia, para cooperar para el hotel. Para reponer lo que rompes en un estado de enojo, para comprar tus medicinas porque pues tanta enfermedad te enfermas y hay que comprar la medicina. O sea, si hay, o sea, dinero sí hay. Luego cuando oigo a mis compañeras, ¿no?, que dicen, no, y yo hasta le daba dinero, yo le compré esto y gracias a mí puso este taller y todo, y digo, y bueno, ¿y ahora por qué para el grupo no tienes? ¿Por qué para el grupo no quieres cooperar? ¿Por qué vienes de lastimosa? ¿Por qué vienes? Decía un maestro que luego lo invitamos, un día invítenlo, es bien padre ese maestro. No, es maestro, pero hagas de cuenta que es un AA. Dice este maestro, ¿qué dijo? Y hasta se me fue por reír. Hasta se me fue por reírme de él, que dice, bueno, luego que me acuerde. Pero sí, compañeras, el acordarme yo de mi historia, de mi propia historia, cuando yo pedí la ayuda, porque yo estaba en una obsesión espantosa. Yo me estaba muriendo, así tácitamente me estaba muriendo. Y iba yo al ISSSTE a cada 15 días iba yo a consulta, hasta que el doctor me dijo que me iba a dar ya un pase para el psiquiátrico, porque dice que él no encontraba cómo ayudarme. No encontraba, no sabía cómo. Y me dijeron que ahí me iban a ayudar. Y pues Dios sabe porque nos va preparando. Hoy entiendo que todo lo que viví es porque el poder superior me fue preparando para algo, no sé, para pasarle el mensaje a la mujer, a cuántas mujeres hay que son adictas y no saben cómo solucionar. Y están vegetando en los grupos, no están creciendo, están vegetando, están como huéspedes, no hay avance. Y más en los grupos mixtos, cómo nos han llegado a nuestros grupos, ya sea en línea o presencial, mujeres que han estado a punto del suicidio o de la locura porque se relacionaron con el padrino. Y luego está la esposa, el padrino y la amante, que es la hijada.
Y en la locura llegó una con tal gravedad que llegó al grupo y que decía que ella ya tenía incontinencia urinaria por tanta presión de que en su grupo, ella como madrina y su esposo como padrino del grupo, guías del grupo, pero ella no podía expresar que el marido la estaba engañando con sus ahijadas jóvenes y que no podía expresarlo. O sea, es real, llegó a uno de nuestros grupos y le dijimos, ¿y por qué no lo dijiste ahí? Dice, no, es que eran como 100 personas que dependían de nosotros. Y si yo echaba de cabeza a mi marido, entonces toda esa gente, ¿qué iba a hacer? Y pensé, no le dije, porque pues no, solamente cuando piden la ayuda se les da. Pensé y dije, o sea que para ella el poder superior era un ser humano, su marido y ella. O sea que los demás dependían de ellos, no de un poder superior. Y además no habían aplicado las tradiciones donde dice que se tiene que rolar los servicios, que no puede ser siempre, no puede haber dueños. Y obviamente esto la llevó a desarrollar incontinencia urinaria a sus 40 años. Y así de cosas pues terribles que suceden. Y de ahí pienso que a mí el poder superior me preparó, y desde que yo era niña, porque mi primera gran dependencia fue mi mamá, fue la primera que yo quise, pues, de la que me quise adueñar totalmente, que estuviera yo ahí pegada con él como si fuera un marsupial todavía, ¿no? Los bebés, pues es necesario, pero nosotras, pues ya no, ya se ve grotesco estar dependiendo. Y entonces a mí me dieron mi pase ya para el psiquiátrico y entonces iba yo a ir. Pero nosotras siempre estamos rodeadas de ángeles en forma de seres humanos, que Dios te ayuda, son sus conductos que le llaman. Y alguien me dijo que solamente trabajando con otra adicta yo podía sanar. Dice, así como Bill W. un día para no volver a beber, él buscó a otro alcohólico para pasarle el mensaje y de esa forma no beber. Y entonces, le escuché, pero dije, pero ¿cómo? ¿Qué les voy a decir? ¿Y dónde la busco? ¿Qué hago? Y entonces como a la semana encuentro el libro ese, Mujeres que aman demasiado, y que me llamó la atención porque dije, esta soy yo, soy de esas que aman demasiado. Me decía una vez alguien, si amaras demasiado no te hubieran dejado. Pero pues es que yo confundía la palabra. Y entonces me puse a leerlo, lo leí, creo en una noche leí todo el libro, y ahí decía exactamente lo que esa persona me había dicho. Decía que la única forma de curarse, de superar o de detener esta enfermedad era trabajando con otras mujeres igual. Y entonces yo, en la obsesión, en el terrible deseo de que mi dependencia que tenía yo entonces cambiara, me quisiera y regresara además, me puse a hacer lo que ahí decía, que había que hacer un cartelito que dijera, has sufrido por enamorarte, y así cosas de ese, ¿no? Entonces hice cartelitos y los fui a pegar. Y estando en esa plena obsesión, me puse a escuchar a otras mujeres. ¿Qué les iba a decir? No sé, pues yo las oía y ellas me oían a mí. Hasta que leí en la literatura que dice que cuando dos se juntan para abrir un grupo se puede dar la magia de la recuperación. El único requisito es que uno esté recuperado y el otro, pues, aunque no esté, pero que uno de ellos. Pero más adelante dice, pero si es necesario, aun cuando los dos estén bebiendo, dice, en este caso sería, aunque las dos mujeres que se junten estén en la terrible obsesión de querer cambiar a su dependencia, a su pareja, si se juntan con el objetivo de crecer,
van a poder lograr su sobriedad. Y entonces, leyendo eso, me puse a crear esta asociación para la mujer adicta. Y pues sí, como 6 años estuve prácticamente sola, renegando de que no llegaban, o que llegaban y se iban, o que llegaban nomás a tomarse mi café y mis galletas, o que me decían, ¿qué hago? Me invitó al hotel, le digo que sí o le digo que no, es que si le digo no, ¿qué tal si no me vuelve a hablar? Yo decía, pues es que si yo supiera qué hacer, no estaría yo aquí en el grupo, yo tampoco supe qué hacer. Y así, 6 años renegando, enojándome, pero sin que me diera cuenta, la obsesión empezó a bajar, poco a poco empezó a bajar, hasta que un día me di cuenta que ya no pensaba yo en él, ni pensaba yo en que, ay, quiero otro. Y poco a poco fui avanzando. Después me di cuenta que necesitaba yo una literatura, porque no tenía más que ese libro, y no más que ese libro nos llevaba a estarnos conmiserando a cada rato, porque ahí decía que nosotras amábamos demasiado porque no habíamos tenido una infancia bonita. Y entonces empezábamos a hablar de que nuestra mamá, y que nuestro papá, y que no tuvimos reyes, y que tuvimos heridas de rechazo y de abandono, y que una pendejada hacíamos, porque la verdad nada de lo que dice el programa. Entonces empezamos, ya habíamos 2, 3 que estábamos tratando de formar esa asociación, y entonces empezamos a leer la literatura de AA, y vimos que era necesario enfocarla a la enfermedad que tenemos nosotras, y empezamos a hacer esas adaptaciones, pero también era necesario tener un libro propio, o sea, las pasos, tradiciones, pues aunque los adaptamos a la enfermedad que padecemos, pero también necesitábamos uno propio, y entonces empezamos a escribir las 12 sugerencias. Y que claro, nos guiamos con el libro de las mujeres que aman demasiado, nos guiamos con la literatura de Al-Anon, nos guiamos con esta Susan, o sea, fue un compendio de varios, y logramos sacar ese libro, que ese sí ya es de HA. Y ya con eso pues ya empezó a crecer más la asociación, se empezaron a abrir más grupos. Hoy actualmente las mujeres se recuperan más rápido, ya saben cuál es su enfermedad, ya saben cuál es el tratamiento. Ya la que no se recupere es porque no quiere, porque lo que quiere es que su pareja cambie, no, pues así, ahí está difícil. Nuestra literatura ha trascendido los mares, se ha distribuido desde norte a sur, de oeste a poniente, y pues eso nos da una gran alegría de que esto que yo viví pues le sirva a esas mujeres que están muriendo. Tenemos una señora de España que está muy mal, pero en línea pues es difícil, solamente le escuchamos, pero poco a poco la hemos ido guiando, orientando, y pues ahí la lleva, ya por fin entendió que lo que tiene es una enfermedad, que no es amor ni nada por el estilo, y poco a poco ahí vamos saliendo. Y bueno, pues ya he recibido amenazas que me van a demandar, que estoy pirateando. Digo, pero ¿por qué estoy pirateando si en un párrafo del libro AA llega a la mayoría de edad? Dice que esta literatura es un legado para la humanidad y que le puede servir a toda aquella persona que sufra de problemas emocionales, que no hay dueños. Entonces, así que cuando me dijeron, porque me mandaron un aviso de ahí de Colombia, de unas locas de Colombia, que no les quise, que querían los archivos, que porque iban a imprimir ahí y iban a regar por todo Colombia la literatura. Les dije que no podía enviarles el archivo, y se encabronaron y dijeron que entonces me iban a demandar. Les dije, demándenme, pero desde ahí de la cárcel les voy a mentar su madre. Desde ahí de la cárcel voy
seguir haciendo nuestra literatura, porque ya después ya me puse a reflexionar y dije, ¿sí me podrán demandar? Entonces me asesoré con un abogado y me dijo, en primera, tu libro no dice propiedad exclusiva, no, dice, son copias. ¿Y quién te demanda por hacer copias? Es una. La otra, ¿das recibo cuando vendes? No. Entonces diles, las regalo. No genero dinero, las regalo. Y sí es cierto, jamás hemos dado recibos. Y ni nos han pedido recibos cuando las vendemos. Doble así da recibo, ¿no? Cuando da una hasta factura y todo. Entonces dije, sí es cierto, que esta señora de allá me demandara, que ya llegáramos a la corte, ¿no? Ahí en Nueva York, ahí iba a ser. Y luego entonces que dijera, ¿es que ella vende? Le iba a decir, pues que le muestre el recibo. Esa literatura se regala y son copias. Y la otra que me dijeron que yo dijera también, no me dijeron que dijera, sino me explicaron. ¿Tú crees que esos abogados o esa gente de Nueva York va a gastar en abogados, en pasajes, para venir a reclamarle a 5 lagartijas que están sobreviviendo en los grupos? Porque nuestros grupos son poquitos, ¿no? A veces se juntan 5, 6, no son muchos. Van a venir a reclamarles. Sí, ¿verdad? Es como si Hacienda o quién cobra por que pone unos negocios y eso. Hacienda, ¿no? Es como si Hacienda viniera con el vendedor de pepitas en la esquina y le dijera, a ver, quiero que me rindas cuentas, que declares ante Hacienda tus ganancias al vendedor de pepitas. Así son ustedes como un vendedor de pepitas. Ellos van con las grandes empresas. Si por ejemplo en México ya tuvieras 100, 200 grupos como el AA, pues cuántos grupos, en Ecatepec igual, que ya en todas las, entonces a la mejor, pero aún así no es posible eso. Y dije, qué bien, porque así ya me libro de la cárcel. Y bueno, pues es lo que les puedo compartir. Espero que les haya aclarado algunas dudas. Si quieren hacer preguntas, pues aquí voy a estar un ratito. Y pues muchas gracias por su invitación. Gracias.